Estimados hermanos y hermanas, les comparto esta breve reflexión en torno a la palabra, como cada mes, para que sea también un encuentro con Jesús. Acudimos a ella para encontrarnos con Jesús. Palabra que está tomada de Evangelista Mateo, capítulo 4, del 12 al 23, y que ha sido proclamada este domingo 22 de enero 2023. Es una palabra que nos puede ayudar a renovar nuestra adhesión a Él, al Señor Jesús, y responder a su llamado generosamente, cada día. Destaquemos entonces algunos puntos de esta palabra. Cuando Jesús se enteró de que Juan Bautista había sido arrestado, se retiró a Galilea. Ahí en Galilea, Jesús comenzó a proclamar. En Galilea, Jesús comienza su actividad misionera. En Galilea comienza el anuncio del reino. En Galilea se producen los primeros llamados, los primeros milagros. En Galilea comienza esta actividad misionera de salvación de Jesús. Proclamar la misericordia y la compasión de Dios. ¿Y qué es lo primero que Jesús proclama? Conviértanse porque el reino de los cielos está cerca. Esa es la primera invitación que nos hace Jesús. Es decir, hoy Jesús, en nuestra Galilea, nos dice, conviértanse. El reino de Dios está ahí. Vuélvanse hacia Jesús. Eso significa la conversión. En eso consiste, volver nuestra vida totalmente a Jesús. Para que su proyecto sea nuestro proyecto. Conviértanse. ¿Necesita de nuestro esfuerzo? Sí. Pero sobre todo necesitamos de la gracia de Dios. La gracia de Dios que tenemos que pedir y tenemos que buscar. En su palabra, en los sacramentos, en la oración, en la comunidad, en el servicio a los demás, vamos descubriendo esa gracia, esos signos del reino. Que nos dé esa gracia de convertirnos. Necesitamos siempre convertir nuestra vida hacia Él. Y dice esta palabra que mientras caminaba a orillas del mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a su hermano Andrés, que llaman las redes al mar porque eran pescadores. Entonces les dijo, síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Jesús vio a dos hermanos. Jesús siempre atento a cada persona. Él siempre mira el corazón de cada uno de nosotros. Y vio quizás en esos dos hermanos un corazón generoso, humilde, sencillo. Y por eso le hace el llamado. Síganme. Qué importante, sobre todo en estos tiempos, ¿verdad? Sentir que el Señor también no pasa de largo en nuestra vida. Se detiene, nos mira, como mira Jesús. Una mirada misericordiosa y compasiva. Y nos dice, sígueme. Sentirse llamado, sentirse llamada por el Señor, creo que nos puede animar mucho en nuestra vida cristiana.
la iniciativa siempre será del Señor. Él es el que llama. Nosotros somos los que respondemos. Ojalá, como nos narra este Evangelio, con una generosidad total. Ser generoso en nuestra respuesta. ¿Y cuál fue la respuesta entonces de Pedro y Andrés? Inmediatamente ellos dejaron las redes y lo siguieron. Inmediatamente. No tuvieron grandes dudas. ¿Qué habrán visto en Jesús que inmediatamente le siguieron? ¿Qué habrán visto a Jesús que los convenció inmediatamente? Dejaron las redes. Dejaron las redes. Dejaron su trabajo. ¿Qué debiéramos dejar nosotros para seguir al Señor? Siempre tenemos unas redes que dejar. Siempre tenemos una barca que dejar. Hoy el Señor nos llama también a nosotros. Ojalá que inmediatamente le sigamos. No dejemos que Jesús pase de largo en nuestra vida. Estemos atentos y atentas a su paso, a su llamado. Y dejemos aquello que nos impide seguirle. Que Él nos dé esa gracia también. Más adelante dice Jesús, dice la palabra, Jesús vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca con Zebedeo, su padre, arreglando las redes. Jesús los llamó, inmediatamente ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. O sea, una situación muy parecida a la anterior. También eran dos hermanos, quizás simbolizando en estos primeros llamados que Jesús nos llama justamente para ser hermanos, los llama de dos en dos, para compartir el anuncio del reino. Y también inmediatamente lo siguieron, como Pedro y Andrés. Pero además de las barcas, dejaron a su padre. Aquí vemos una diferencia, ¿verdad? No solo dejan su trabajo, sino que también, o cosas materiales, como la barca, por ejemplo, sino que también a su padre, alguien de la familia, cercano. Algo que quizás para ellos significa, ¿verdad? Sin duda, mucho. Mucho. Y también lo dejaron. Por eso este texto es un texto vocacional que tiene que ver con el llamado, ¿verdad? Que tiene que ver con esa invitación de Jesús a dejarlo todo para seguirle. Necesitamos hoy día rezar por las vocaciones, necesitamos rezar para que muchos hombres y mujeres respondan generosamente al llamado del Señor y lo sigan en una vida consagrada, sacerdotal, misionera, también en una vida familiar, ¿verdad? Que Jesús esté presente ahí. Y generosamente que podamos dar paso de conversión y le sigamos y que seamos sus discípulos, sus discípulas, para que anunciemos el reino de Dios donde estemos. Hoy el Señor sigue llamando. No siempre está la respuesta que se requiere. Por eso al leer este Evangelio, quizás puede suscitar en nosotros y ojalá en muchas personas, en muchos jóvenes, suscitar esa respuesta.
Esa respuesta es decir, Señor, te seguiré, dejaré todo y te sigo, porque tú eres la vida, porque tú eres el Señor, porque tú eres nuestro Padre Dios. Recemos la invitación, creo yo que sería bueno siempre, ¿verdad? Pero especialmente en este tiempo necesitamos vocaciones para el servicio de los demás, vocaciones a la vida junto al Señor, para que sean muchos y muchas los que estén dispuestos y dispuestas a anunciar el reino de Dios. Dejaron a su padre y lo siguieron. En eso consiste la vida cristiana, en seguir al Señor, seguirle generosamente por el camino, anunciando el reino de Dios. Y el Evangelio finaliza diciendo que Jesús recorría toda la Galilea. Era un misionero. Jesús fue un misionero. Y nos invita a nosotros también a recorrer Galilea, a recorrer nuestra vida, a veces nuestro barrio, nuestro entorno. Hay muchas personas que dan testimonio de eso, siempre preocupados y preocupadas del prójimo. Jesús recorría Galilea enseñando, proclamando la buena noticia del reino. A eso vino el Señor. Y sanando, dice, todas las enfermedades y dolencias de la gente. Así Jesús hacía presente el reino. Ese es el reino de Dios. Es un evangelio, como le dije al comienzo, que nos invita, diría yo, a renovar nuestra vida cristiana. Nos invita a esa conversión, volvernos hacia Jesús y ser generosa en nuestra respuesta. Necesitamos a Jesús. Necesitamos que se haga presente. Por eso acudamos a esta palabra. Volvamos a leer este Evangelio de San Mateo y vamos redescubriendo toda esta riqueza. La riqueza de la presencia de Cristo Jesús, para que Él siempre sea el centro de nuestra vida. Como digo, Él no quiere pasar de largo, siempre se fija en nosotros. Y sentimos ese llamado que nos hace responder generosamente. ¿Cuál será ese llamado que Jesús nos hace hoy? A que le sigamos, sí, pero ¿en qué cosa concreta? Necesitamos encontrarnos con Él. Como digo, en la oración, en la palabra, especialmente en la Eucaristía, para que Él nos hable y nos diga qué es lo que tenemos que hacer, a qué tenemos que convertirnos, qué acción misionera tenemos que emprender, y que al sentirnos que Jesús se fija en nosotros, que también traiga una alegría en nuestro corazón, una esperanza en saber que Jesús camina con nosotros. Él va con nosotros. No nos deja solos. Aunque muchas veces estemos cansados, agobiados o tristes o falta de fe. Ahí está el Señor, caminando con nosotros. Porque Él nos ha llamado. Como digo, no somos nosotros, como decía San Juan, que hemos elegido al Señor, porque Él nos eligió primero. Así como lo descubrimos en este Evangelio de San Mateo. Que Dios nos dé esa gracia, que recemos cada día unos por otros para que el Señor convierta nuestros corazones y que podamos responder siempre generosamente, dejarlo todo para seguir al Señor. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros, ¿verdad? Nos dé esa fe. Estemos muy atentos y atentos
y atentas a su llamado, a su invitación, y que le sigamos por el camino. En eso consiste la vida cristiana, seguir al Señor. Que Dios les bendiga, que les cuide y que tengan unos días, ojalá de descanso, para retomar nuestra labor, también nuestra misión cristiana. Con más fuerza anunciar a Jesús el Señor. Bendiciones.